Ese día, los campos amanecen mudos, las herramientas descansan. Nadie osa tocar la tierra. Porque, según la tradición, San Andrés baja del cielo para observar quién cumple su promesa. Pero, ¿qué ocurrió en la época colonial para que un santo se volviera guardián de la tierra? La neblina abraza los sembradíos, mientras el sol intenta abrirse paso entre las nubes. Es 30 de noviembre, un día que ha cargado silencio y reverencia durante siglos. Los pueblos del altiplano y los valles bolivianos detienen toda labor agrícola. No es una pausa por descanso. Es un acto sagrado. Es un pacto. Para entenderlo, debemos viajar a los últimos años del siglo XVI y los primeros del siglo XVII. Eran tiempos en los que la corona española exigía a los pueblos originarios una siembra agotadora, usada como tributo y sostenida con jornadas interminables. Los suelos comenzaron a deteriorarse, las cosechas a debilitarse y las comunidades a sufrir. En medio de ese contexto, nace una creencia que cambiaría para siempre la relación entre la gente y la tierra. La tradición oral cuenta que, durante una larga sequía alrededor del año 1605, un anciano curandero tuvo una visión. En ella un hombre de túnica clara y mirada fatigada le dijo que la tierra estaba herida, que necesitaba reposo, y que si no se respetaba ese ciclo natural, la desgracia se esparciría por los valles. Ese hombre, según la interpretación posterior, era San Andrés. Los pobladores aceptaron el mensaje. A partir de ese momento, el 30 de noviembre dejó de ser solo una fecha litúrgica y se convirtió en un pacto espiritual entre la comunidad y la tierra. Esta práctica quedó registrada también por misioneros jesuitas, quienes a comienzos del siglo XVIII anotaron en informes que ese día nadie ara, nadie siembra, nadie corta ni hierba ni raíz. No era un mandato impuesto por la Iglesia, era una alianza que nació de la necesidad y la fe. Pero si ese día nadie trabaja la tierra, ¿qué sucede con quienes se atreven a romper la promesa? La historia más antigua menciona a un hombre desesperado de un pequeño Aylú, entre Cochabamba y Chuquisaca. Hacia finales del siglo XVII, tras haber perdido una cosecha por helada, decidió trabajar la tierra en el día prohibido. Necesitaba alimento para su familia. Pensó que nadie lo vería. Pensó que un santo no prestaría atención a un simple hombre. Avanzó entre los surcos con el arado sobre los hombros, temblando por el miedo y la incertidumbre. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Y entonces ocurrió algo que marcaría la tradición para siempre. El suelo bajo sus pies retumbó. No se abrió, no lo tragó, solo emitió un latido, lento y profundo, como si la tierra misma respirara. Esa vibración recorrió sus piernas, subió por su espalda y lo dejó paralizado. Para él fue la señal de que San Andrés estaba mirando. En esa época, la evangelización buscaba unir creencias indígenas con símbolos cristianos. Los santos se convertían en figuras intermedias entre dos mundos espirituales. San Andrés adoptó un nuevo papel en el protector del descanso de la tierra. Los años pasaron, y el imaginario popular comenzó a sumar relatos en herramientas que se quebraban solas, animales que se negaban a arar, y sombras silenciosas que cruzaban los campos cuando el 30 de noviembre llegaba a su fin. No eran castigos, decían, sino advertencias en recordatorios, en señales. Pero hubo un acontecimiento que sobresalió por encima de todos. Una historia de mediados del siglo XVIII, en tiempos de incertidumbre tras la expulsión de los jesuitas, cuando el clima cambiante y las tensiones sociales pesaban sobre las comunidades. Fue entonces cuando un joven agricultor decidió desafiar la fecha sagrada. El muchacho, desesperado por salvar su parcela, creyó que si trabajaba por la noche no sería descubierto. Caminó en silencio, llevando una azada envuelta para que el metal no produjera sonido. Al llegar a su campo vio algo imposible en una figura luminosa avanzando entre los cultivos. No tenía pasos, no dejaba sombra. La luz no venía de la luna, sino de ella misma. La figura se inclinaba sobre la tierra, como si revisara su estado, como un curandero revisando el pulso de un enfermo. El joven, aterrado, dejó caer la azada. El ruido metálico rompió la quietud como un trueno. La figura se detuvo. Giró hacia él, no habló. No levantó la mano, solo lo miró. Una mirada que, según los ancianos, no era de enojo, sino de profunda tristeza. El joven huyó del campo, convencido de haber quebrado algo más grande que una tradición. Sintió que había ofendido la armonía entre la comunidad y la tierra. Al amanecer, contó lo ocurrido. Su relato se extendió por los valles y los pueblos. No hubo castigos, no hubo tragedias, solo una advertencia repetida en murmullos. Quien trabaja la tierra el día de San Andrés, trabaja contra su propio espíritu. Desde ese momento, el respeto se volvió inquebrantable, el miedo cedió su lugar a la devoción, y el 30 de noviembre se consolidó como una jornada en la que el ser humano y la tierra descansan juntos, unidos por un pacto que ha sobrevivido siglos. Hoy, cuando el sol nace en esa fecha, los campos siguen quietos,
Las herramientas continúan colgadas, y una brisa suave recorre los cultivos como si alguien invisible caminara entre ellos, verificando que la promesa continúe viva. El pacto sigue firme, mientras la tierra sigue respirando.